Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia. Cierra tus ojitos y déjate llevar, ¿vale? Que Dios y el universo nos ayude. Que Dios y el universo nos ayude, que Dios y el universo nos ayude, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Muy bien. Vamos a empezar. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo para vosotros, Libra. Vamos a ver. Vamos a ver con el tarot de la New qué nos quieren decir, cómo están tus energías en este momento, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. ¿Cómo están tus energías en este momento? Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, corazón, mi querido Libra. Si tú te das cuenta, Libra, aquí hay un personaje que está flotando prácticamente lo que es en un río, pero también puede ser lo que es la mar, ¿vale? Este personaje simplemente está lo que es boca arriba, corazón, es como que ya no lucha, como que simplemente se deja llevar por las energías o se deja llevar por lo que está pasando en estos momentos. La carta del 10 de espadas, Libra, me dicen, o tú simplemente renuncias a una situación, quizás porque me dices, Richard, para mí es más importante mi paz mental, o tú de repente, Libra, pues simplemente hay algo que ha salido lo que es a la luz y que posiblemente, cariño, ha sido detonante para que muchos de vosotros terminen un contacto, una historia o una relación. Libra. El hecho es, Libra, que lo que tuvo que salir a la luz ya salió lo que es a la luz. Lo que tuvo que pasar, Libra, ya acaba de pasar. Entonces, quiere decir que ustedes, cariño, han tocado fondo. Vale. Y cuando el cuerpo toca fondo, cariño, pues simplemente le queda salir lo que es a flote. Entonces, la carta del 10 de espadas no tiene por qué ser todo malo, Libra. No, me dicen, ahora que tú ya prácticamente has pasado lo peor, Libra, ahora te toca empezar otra vez desde cero, cariño. Ahora te toca otra vez encontrar lo que es tu camino. Si se acabó una historia relacionada con el amor, esto no quiere decir que sea el final. Si a lo mejor de repente se te acabó un contrato en un trabajo, esto no quiere decir que sea el final, cariño. Ahora te toca empezar otra vez desde cero, mi querido Libra. Voy a sacarte más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Actualmente, mi querido Libra, posiblemente me dices, Richard, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hago para poder superar esto? ¿Cómo hago de repente para poder sacar esta herida, esta tristeza, para volver a confiar otra vez en mí? ¿Cómo lo hago, Richard? Porque tenemos aquí lo que es la carta del 3 de espadas. La carta del 3 de espadas, cariño, es como que tú te sientes un poco decepcionado, decepcionada de los demás, de la vida, de tu suerte, de tu entorno. Y es como que estuvieras reclamando a Dios o al universo, como si estuvieras diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué si yo soy una persona buena, me tienen que pagar así? Te sientes como un poco defraudado, defraudada.
ante una situación. Y estás pidiendo justicia, estás pidiendo de que te llegue ya la buena vibra, o de que reconozcan, mi querido Libra, que todo lo que tú haces, lo haces por el bien de ellos. Te sientes decepcionado, decepcionada. Vos acá más cartas. Vamos a ver, Libra. ¿Qué más me dicen, cariño? Vamos a ver. Estás en una faceta, Libra, en la cual necesitas justicia, en la cual estás reclamando. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz, cariño, es una carta de belleza, es una carta de estabilidad, es una carta que llama la atención por donde pasa. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dan a entender con la carta de la emperatriz? Porque si te das cuenta, cariño, este personaje está como si su vida fuera perfecta, su vida fuera maravillosa. Aquí tenemos dos mensajes, Libra, dos mensajes. Por una parte, mi querido Libra, siento que con las personas con las cuales tú te has decepcionado, cariño, a lo mejor de repente ellos piensan o ellos sienten que esta situación a ti no te afecta, ¿vale? Piensa en esto. El otro mensaje también, mi querido Libra, puede ser que muchos de vosotros dicen, mientras que yo lo estoy pasando mal, mientras que yo estoy intentando salir adelante con mi vida, con mi familia, con mi entorno, ellos simplemente están celebrando. Ellos simplemente no les afecta nada. Porque la carta de la emperatriz, cariño, también es una carta un poco egoísta. Es una carta que piensa más, primero yo, segundo yo, tercero yo. Como que no ven lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Quizá de repente, Libra, porque eres una persona fuerte, quizás porque, cariño, aparentemente me dice Richard, yo tengo que demostrar a los demás, a mi familia, a mis padres, a mis amigos, de que mi mundo marcha todo bien, de que todo es perfecto, porque no quiero que se preocupen, porque no quiero ser una carga, porque me da vergüenza. También puede ser el caso. Tú siempre estás sonriendo, tú siempre estás con una buena actitud, mi querido Libra. Siempre, cariño. Y esto, Libra, posiblemente ellos piensan que tú no tienes problemas o que no te afecta. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Vale. La carta del 7 de copas, cariño, es una carta de oportunidades. Es una carta de poder solucionar este problema, de poder salir adelante juntos. Cariño, si tú en este momento, mi querido Libra, me dices, Richard, ¿tú crees que yo voy a volver a tener una nueva oportunidad con él, con ella, con una persona nueva, un trabajo, un proyecto? ¿Tú crees que yo voy a salir de esta? Recuerda que tenemos la carta de la emperatriz y la carta del 7 de copas, cariño. ¿Qué me dice mi querido Libra? Si te das cuenta, aquí este personaje está mirando lo que es en el suelo, está en una posición de oración, está orando. Por favor, Padre Todopoderoso, por favor, universo, hazme ese milagro, ayúdame para salir adelante. Estás buscando ayuda espiritual, Libra, en estos momentos. Y detrás, mi querido Libra, está la luna. La luna representa lo que es al signo de Cáncer, representa el elemento agua y también representa a la intuición. Intuición, Libra. ¿Qué nos dice? Vas a empezar a recibir información a través de tu intuición, a través de los sueños, cariño, o vas a sentir una vocecita que te va a estar guiando para que tú encuentres tu camino. Tus oraciones, mi querido Libra, van a ser escuchadas, porque la carta del 7 de copas es una carta de oportunidad. Vos acá más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, mi querido Libra. Para que una persona, supongamos como ejemplo, tú has estudiado medicina, ¿vale? Has estado 6 años o 7, 8 años estudiando medicina. Cariño, una cosa es estar protegido en la universidad, en tu centro educativo, cariño, y otra cosa es salir, como se dice, a la cancha, al campo, ¿no? Salir al campo. Cuando nosotros ganamos experiencia, cariño,
con la vida, con los errores, capacitándonos con las experiencias de cada personaje, de cada momento. Ganamos experiencia, cosas que a lo mejor de repente no aprendemos en la universidad, en tu centro educativo. Lo aprendemos con el transcurso de los días, de los meses, de los años. Por eso que cuando uno presenta un currículo, te dicen, o cuando tú, pides un trabajo, te dicen, preséntame tu currículo vitae, porque quieren ver la experiencia que tú tienes, aunque tú hayas salido de la mejor universidad. Mi querido Libra, siento un Leo. Entonces, como tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta madura, es una carta evolucionada, es una carta que tiene experiencia de vida, cariño. Una carta que no va a ser engañado o engañada tan fácilmente, porque tiene mundo, porque tiene vida, cariño. Y tú, si te das cuenta, corazón, este personaje ya está sentado o sentada de una forma segura, tiene una vestimenta que da luz, cariño, tiene una estabilidad económica también, es una persona sabia, mi querido Libra. Entonces, siento, mi querido Libra, que todo lo que tú has estado pasando simplemente ha sido parte del proceso, cariño. Ahora tú, en el transcurso de los días, en el transcurso de las semanas, vas a encontrar esa respuesta que tú tanto has estado buscando, o simplemente te vas a llenar con fuerza, cariño, o simplemente vas a tener más confianza. Te veo más seguro, más segura de ti mismo. Te veo así, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque has tenido que pasar por muchas experiencias. De tanto caer, Libra, al final te has vuelto fuerte o te vas a volver fuerte. Entonces, la carta de la sacerdotisa, cariño, es una carta muy especial. Es una carta que, como tiene experiencia, tienes todas las habilidades. Tú puedes ser tu propio jefe, tu propia jefa, puedes empezar un proyecto por tu propia cuenta. No es necesario que tú de repente estés trabajando para otros o para otras. Tienes que empezar, cariño, a reconocer tus habilidades. Tú tienes una habilidad. Otra cosa, cariño, que a lo mejor tienes miedo o inseguridades. Pero la carta del 7 de copas, al costado de la carta de la sacerdotisa, te dice, ahora es el momento, porque esto nos hablan de oportunidades. Ahora es el momento, Libra, de que tú empieces ese gran proyecto, ese gran sueño. Ahora es el momento de que tú dirijas tu familia, tu casa, tu hogar. Ahora es cuando tú te vas a volver interesante, cariño. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo las cartas. Vamos a continuar. Vamos a ver, Libra, qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo... Salió una carta, pero volando, Libra, volando. Dice, otra vez la carta del 10 de espadas, cariño. Por tercera vez te ha salido. Por tercera vez. Vale. Entonces, aquí si te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje que ha tocado fondo, corazón. Me dice, entonces, lo peor ya lo has vivido, Libra. Lo peor es como que quisieran recordarte que ahora toca que tú te recuperes, Libra. Ahora toca de que tú tienes que empezar otra vez, ¿vale? Otra vez me salió la carta del 10 de espadas. Es una semana, Libra, de impresiones, sinceramente. Es una semana en la cual de repente vas a ver con claridad quiénes son tus amigos, quiénes son tus enemigos, quiénes están contigo, quiénes quieren lo mejor para ti. Porque por 3 veces me ha salido la carta del 10 de espadas. Vamos a ver, Libra, ¿por qué te sale tanto la carta del 10 de espadas? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que a ti te va a impresionar tanto? Que posiblemente vas a estar un poco desmoralizado, desmoralizada, Libra. Pero esto no es el final. Esto no es el final. Simplemente, como dice en esa frase, cariño, a mal paso dale prisa. Si ese chupo tiene que reventar, que reviente ya. Algo sale a la luz. Vamos a ver. Vamos a ver, Libra, qué me dice el tarot Z. El tarot TV Series, perdón. Vamos a ver, Libra. ¿Qué me dicen el tarot TV Series? ¿Qué es lo que Libra va a descubrir? ¿Qué es lo que sale a la luz?
Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, Libra. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Libra, aquí hay un personaje, corazón, que está prácticamente sostenido con un pie y en una mano tiene lo que es una moneda de oro, en la otra mano tiene lo que es otra moneda de oro. Vale. Yo lo que siento, Libra, que quizás tú vas a pedir, supongamos, el apoyo, el consejo, una oportunidad o tiempo a una persona, cariño, y siento que esa persona va a dudar, corazón. Y posiblemente esto, mi querido Libra, a ti te va a causar una decepción. Siento esto. Vamos a suponer que tú en estos momentos tienes problemas económicos, no tienes dinero. Entonces, tú recurres a una persona, un buen amigo, una buena amiga, un familiar o tu pareja. Mira, tengo problemas económicos. ¿Me puedes emprestar, yo qué sé, 1,000 soles, $200? Esta persona te va a decir, ay, lo siento, Libra, en estos momentos tengo gastos, no puedo prestarte porque me voy de vacaciones, ya compré esto, etcétera, etcétera. Libra, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Libra, si tú en estos momentos, porque tenemos la carta del 10 de espadas. Vamos a suponer, Libra, que tú en este momento me dices, Richard, a mí me gustaría saber por qué esa persona se alejó, por qué esa persona no me dice nada, por qué ya no hay ese contacto tan fluido entre nosotros dos. Siento, mi querido Libra, porque quizá de repente aquí está viendo tu ex o una persona con la cual tú has tenido lo que es una comunicación. Esta persona, cariño, te pidió lo que es un favor. O esta persona de repente necesitaba verte, pero sin embargo tú, quizás porque estabas ocupado, ocupada, o porque simplemente no querías hacerlo, pues simplemente no lo respondiste o no lo apoyaste con lo que te estaba pidiendo. Entonces esa persona, cariño, sintió de que tú no eras un amigo o una amiga verdadero o verdadera. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque aquí hay una persona que titubea, Libra. Aquí hay una persona que duda. Y esto hace que tanto tú como la otra persona toquen fondo. Ahí está el problema, cariño. Una decepción. Una decepción. Es como que me dijera Richard, cuando más lo necesito o cuando más necesitaba de ellos o de ellas, simplemente utilizaron cualquier pretexto y al final no llegamos a nada. Es esto, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, Libra, también está relacionado con el dinero. Para muchos de vosotros. Tenemos lo que la carta dice, la colaboración creativa. El número 40 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mira, mi querido Libra, fíjate muy bien en los detalles. Mira, si tú te das cuenta, Libra, aquí hay un leopardo. Este leopardo, mi querido Libra, está prácticamente encima de una torre, ¿vale? Se puede decir lo que es una columna o un edificio. Detrás, mi querido Libra, hay un búho. Y debajo de ese búho hay un huevo cósmico, ¿vale? Vamos a suponer, mi querido Libra, que tú en estos momentos estás pasando por un problema. Que tú en estos momentos no sabes qué decisión tomar. Y quizá de repente por vergüenza o porque a lo mejor siempre has dado una cara de que tú puedes resolver tus problemas, simplemente te quedas callado o callada, te quedes. Bueno, ahora con esto de que no hay género, pues te puedo decir te quedes. Muy bien. Entonces, mi querido Libra, tú de repente te quedas callado o callada, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quieres que los demás se enteren de tus problemas, porque no quieres de repente que el resto te esté criticando o que de repente tú seas la comidilla del día. No quieres esto. Pero mi querido Libra, te estás aislando, corazón. Te estás aislando. Eres una persona fuerte, eres una persona con carácter, eres una persona, cariño, decidido y decidida. Pero no quieras cargar una cruz tú solo o tú sola.
cariño, porque hay personas en tu entorno que te pueden escuchar. Hay personas en tu entorno, mi querido Libra, que te van a entender. Solo es cuestión de que tú abras tu boquita, cariño. Porque aquí, si te das cuenta, hay un personaje que quiere lo mejor para ti, que quiere tu felicidad, Libra, al margen de la edad que tú tengas. A lo mejor eres una persona muy joven y me dice, Richard, me da un poco de pena, de vergüenza contar a mi madre, a mi padre lo que me está pasando. Te da pena, te da vergüenza. ¿Por qué? Porque tú das la espalda, cariño, a este búho. Y este búho, cariño, representa el Espíritu Santo, representa los buenos deseos, porque aquí abajo está lo que es el huevo cósmico. Si tienes un problema, Libra, habla, cuenta, desahógate, suelta, no te lo guardes ahí, porque luego, corazón, empieza ese problema de ansiedad o de dolor de cabeza que muchos de vosotros siempre están padeciendo, mi querido Libra. Tienes que soltar, ¿vale? Vamos a ver qué te dice, cariño, los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida, cariño. Hay un personaje, mi querido Libra, la cual de repente hay una distancia, o quizás entre vosotros dos ha habido lo que es una conexión. En este momento no están juntos muchos de ustedes. ¿Por qué? Si te das cuenta, el primer personaje, la mujer, está delante, el hombre está detrás, pero no se miran cara a cara, intentan mirarse, pero no se miran, cariño. Cupido está detrás. Siento que muchos de vosotros, mi querido Libra, posiblemente tú amas a una persona o has amado a una persona, Libra, pero por X motivos quizás no has expresado este sentimiento. O extrañas a una persona o hace falta comunicación también. O eres una persona que se cuida mucho, quizás por temor a que la otra persona te juzgue o simplemente abuse de que tú quieres mucho, de que tú quieres tanto a este hombre, a esta mujer. Siento esto, ¿vale? Voy a tomar mi agüita. Vale. Entonces, mi querido Libra, esa persona que tú sientes tu intuición, que siempre te ha amado, o que a lo mejor de repente en algún momento te ha dicho sus sentimientos, esa persona todavía te sigue amando, mi querido Libra. Te sigue amando, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Libra, vamos a ver, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, vas a encontrar o vas a conocer a una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Muchos de vosotros van a tener lo que es una reconciliación o un contacto. Esta persona puede ser de elemento agua, Escorpio, Cáncer, Piscis. Hay un contraste de piel. O tú eres muy blanco, muy blanca, o la otra persona es muy moreno, o viceversa. La carta de la reina de espadas, elemento aire, Libra, Acuario, Géminis, o puede ser cualquier otro signo o elemento. Hay una persona, mi querido Libra, mayor de 30 años, cabello negro, puede ser que tenga canas, es una persona que actualmente está lo que es en un lugar donde hace frío, o siempre le gusta estar bien abrigado o abrigada. Esta persona, cariño, está un poco a la defensiva. Algo ha pasado entre vosotros dos. Esta persona, a pesar de la distancia, porque hay un carro aquí, cariño, o ha hecho un viaje, esta persona te piensa, simplemente que en estos momentos está a la defensiva. La carta de la sota de bastos. Te viene una propuesta de un proyecto, o de un negocio, de un trabajo. La propuesta es de una persona muy joven. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Es un personaje, cariño, que a lo mejor de repente tú vas a conocer en un centro deportivo o de repente cuando desconectas en tu día libre, tus vacaciones, etcétera, etcétera. Mi querido Libra, espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Yo siento, mi querido Libra, que lo peor ya lo has pasado. Ahora tienes que resurgir como el ave fénix, cariño. Ahora tienes que tener confianza en ti. Todo lo que tú has estado viviendo simplemente ha sido una experiencia para que tú entres en un estado de madurez. Siento, Libra, que muchos de ustedes ya están preparados o preparadas para empezar algo nuevo en su vida. Puede ser amor,
trabajo, proyecto o simplemente cariño, realizarte en lo que tú más quieres en tu vida. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, cariño.